días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Juan Baren, soy sociólogo y doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, vengo trabajando en este programa ya hace varios años con el Seminario de Movimientos Sociales junto a Pablo Bomaro. Y bueno, esta clase, digamos, atípica, lamentablemente nos tocan vivir tiempos extraordinarios, interesantes en términos de las ciencias sociales, pero bueno, muy duros en la vida cotidiana de cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Así que nos toca vernos de forma virtual. Eh, una pena, tenía muchas ganas de conocerlas y conocerlos para trabajar juntos este semestre. Pero bueno, estaremos trabajando vía estas plataformas y formas virtuales y a distancia que nos permita la pandemia. Un poco la intervención mía en este video es tratar de presentarles muy brevemente algunas de las cuestiones generales sobre la teoría de los movimientos sociales que se fue construyendo desde América Latina en las últimas décadas, ¿no? Para eso vamos a pensar dos o tres o cuatro conceptos principales que distintos autores y autoras de América Latina fueron construyendo en los últimos 20 años al calor de las propias luchas de estos movimientos sociales que fueron protagonistas en América Latina, de la resistencia al avance del neoliberalismo y de la creación de alternativas propias de los movimientos sociales en distintas esferas de la vida cotidiana. Entonces, estas teorías, estos conceptos que vamos a trabajar, no son solamente una construcción académica, sino que también es una construcción, si se quiere, conjunta con los propios movimientos sociales que fueron poniéndole trazo empírico a estas ideas o conceptos que vamos a trabajar. Para empezar, por ahí situarnos en la idea de la colonialidad. ¿Qué es esta idea de la colonialidad? Que ustedes vieron en los textos que tenían para la clase. Es la idea de que el momento de dominación colonial que hubo en escala global por parte de los diferentes imperios europeos y después también de Estados Unidos, tuvieron un momento donde había un control y una dominación política y territorial en cada uno de los continentes del globo, ¿no? Lo que dicen estos autores de la escuela decolonial, como Aníbal Quijano, Edgardo Lander, Arturo Escobar, es que ese colonialismo, que ya no existe porque los países son independientes, se mantiene como forma de dominación y como dispositivo de dominación en términos de colonialidad. Es decir, que todas aquellas formas en las cuales se asumía el poder colonial ya no existen en términos políticos, no hay una dominación colonial directa de estos imperios por sobre esos territorios, son países independientes. Sin embargo, algunas de esas formas de dominación se mantienen hasta el día de hoy. La más clara es la que está basada justamente en la idea de raza. Es decir, los imperios se construyeron no solo por una dominación militar, sino también por una dominación cultural y de un poder donde la raza europea, blanca, occidental, dominaba al resto de los otros pueblos y etnias que habitaban el mundo. Esta idea de una superioridad de la raza blanca, europea, occidental, dicen estos autores, se sigue manteniendo al día de hoy como una estrategia o como una forma de dominación social, ¿no? Es decir, si uno combina la dominación del capitalismo en clases sociales con la dominación racial en razas o estamentos sociales, empieza a ver la imbricación, ¿no? La conjunción, la mezcla de esas formas de dominación entre la raza y la clase. Otros autores incluyen en esta conjunción, en esta imbricación, la dominación también patriarcal, es decir, del hombre por sobre la mujer, la dominación de género. Entonces podemos pensar un andamiaje de dominación que se mantiene basado en estos tres grandes pilares de cierta opresión, ¿no? El capital por sobre el trabajo, el hombre por sobre la mujer, una cuestión patriarcal,
y la cuestión de género, perdón, la cuestión de raza, entre la raza blanca, europea, occidental y los otros pueblos y etnias del mundo. ¿Cómo se ven estas formas de la colonialidad? Que es esta forma de mantener la dominación colonial, por más que ya no existan los imperios como tales. Dicen Aníbal Quijano que se da de dos maneras: colonialidad del poder y colonialidad del saber. La colonialidad del poder tiene que ver con que de alguna manera las grandes decisiones políticas y económicas se siguen tomando en los grandes centros económicos del mundo, que suelen estar en norte, ¿no? Es decir, la bolsa de Wall Street en Nueva York, son los gobiernos de Estados Unidos o de la Unión Europea, o ahora China como un nuevo actor global de las últimas 2 décadas, son quienes definen los trazos gruesos de la política mundial, ¿no? También las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, o el G7, el G8, todos los grupos de poder económico y político están dominados desde los países centrales. Por otro lado, existe la dominación o la forma colonial, o la colonialidad del saber. Quiere decir que los saberes europeos, universitarios, científicos, construidos como saberes principales y únicos, siguen siendo los saberes más importantes, las formas de conocimiento más importantes que existen en el mundo, dejando de lado otras formas de saber y de conocer que tienen que ver con otras culturas que han sido invisibilizadas, ninguneadas, apartadas, digamos, de lo que es las formas de conocimiento hegemónicas, y también que lo que se produce en los países periféricos, en América Latina, en África o en parte de Asia, tienen menos valor que los conocimientos, incluso científicos, que se producen en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Es decir, si uno publica un trabajo en castellano, tiene menos valor que si lo publica en una revista en inglés. Ese tipo de ejemplos marcan un poco esta idea de la colonialidad del saber y de colonialidad del poder. ¿Cómo esto influye en América Latina? Bueno, influye de alguna manera para pensar que hay otros conceptos importantes que se fueron construyendo alrededor de los movimientos sociales y que de alguna manera se fueron construyendo en América Latina y no tienen tanta visibilidad como estos otros conceptos que vieron en el video anterior, donde Pablo nos explicaba las teorías desde Norteamérica y desde Europa. Entonces, nos parece importante rescatar esta mirada de la decolonialidad para poder pensar cuáles son las características particulares que tienen los movimientos sociales de América Latina y que aportan a la comprensión de las formas de acción colectiva que implican estos movimientos en nuestro continente. Entonces ahí nos vamos a detener solamente en dos conceptos, que lamentablemente no tenemos mucho tiempo en este formato virtual, para pensar justamente las particularidades de los movimientos sociales. Un primer concepto tiene que ver con la idea de autonomía. La autonomía, que si bien es una idea que también emerge en Europa, fue retomada y revisitada en América Latina en las últimas décadas por diferentes movimientos sociales. La autonomía implica, en principio, la capacidad que tiene un actor social de poner sus propias reglas. Es decir, no depender de reglas que impone otro actor social externo al propio movimiento social, sino que es el propio movimiento el que decide cómo se organiza, cómo lucha, cuáles son sus demandas, cómo son sus estrategias de negociación, cuándo decide salir a movilizarse, cuándo decide negociar o no generar acciones en la vía pública, etc. Digamos, toda la forma organizativa depende del propio colectivo que integra el movimiento social. No depende de un actor externo, puede ser el Estado, puede ser un partido político, puede ser una iglesia, puede ser un sindicato, pueden ser diferentes actores que le quiten autonomía al movimiento social, ¿no? Que sea un movimiento heterónomo, decimos, que es un movimiento que depende de un otro actor. En este caso, los movimientos autónomos son aquellos que dependen de sí mismos para poder decidir sus formas de acción. Esta idea de autonomía en América Latina tuvo mucha fuerza, sigue teniendo aún hoy en día, aunque hay un Estado nuevamente más fuerte que ha generado ciertas dificultades en los procesos de construcción de autonomía. Entonces, podemos pensar que este es un concepto clave para entender en América Latina algunas cuestiones. Y un concepto que está muy atado a la idea de autonomía en algún punto tiene que ver justamente con la idea de territorio.
¿Por qué el territorio es tan importante en América Latina? Porque una diversidad de movimientos sociales, tanto rurales como urbanos, ponen el foco de su acción colectiva en la construcción de un territorio específico. Cuando pensamos un territorio, cuando pensamos la territorialidad, tenemos que salir de la idea